La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Bien, amados, les invito a que abran sus Biblias o su celular y busquen en Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 6 al 10. Primera de Corintios 2, del 6 al 10. Y dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oremos. Amado Señor, hemos elevado nuestra voz para adorarte, para alabarte, hemos cantado a tu nombre, hemos leído tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre bendito, que tú nos reveles lo que esto significa para nosotros hoy día. Señor, que seas tú el que hable, que quites de mi mente ideas preconcebidas, Señor, o interpretaciones diferentes de lo que tú tienes, Padre. Revélanos tu palabra, Señor, revélanos lo que tú quieres que oigamos y lo que tú quieres que aprendamos, Señor. No solo para saberlo, sino para vivirlo, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, amados. Este texto resulta un poco curioso al escucharlo, porque es como la continuación de algo. Y efectivamente, esto está inserto en un contexto. Y el contexto es que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corintio porque las congregaciones tenían serias dificultades. Tenían problemas con algunos falsos maestros, otros tenían problemas de relaciones entre ellos, y el problema de la iglesia de Corintios precisamente era esa. En el capítulo 1, si ustedes leen después, van a encontrar allí el texto conocido y muy utilizado también, en donde Pablo les hace ver que entre ellos hay disensiones, entre ellos hay discusiones, porque algunos aseguran ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Cristo. Y parece que eso les ocasionaba muchos conflictos. Entonces lo que hace Pablo aquí es explicarle en realidad dónde está el origen de todo. Y es lo que la palabra nos quiere revelar también a nosotros o recordar a nosotros. ¿Dónde está el origen de todo? De pronto entre nosotros se producen ciertas discusiones, que si se hace esto, que si no se hace este otro, que si le escuchamos a aquel, que si le escuchamos a este otro, este dijo esto, yo le creo más, etcétera, etcétera. Alejándonos de la fuente. Y la fuente es la Escritura. Y la fuente es la revelación de Dios, no lo que yo quiero sacar de ahí. Como hemos dicho otras veces, la exégesis significa extraer lo que el texto dice, más allá de las palabras.
Lo que comúnmente ocurre es que hacemos una eisegesis, y eso es todo lo contrario. Hacemos decir al texto algo que no dice, algo que es aporte de nuestra cosmovisión, de nuestra filosofía, a veces hasta de lo que nos gustaría que dijera. Y eso lo hacemos pesar muchas veces. No, que yo lo entiendo así, que a mí me parece que esto es así. Y lo que aquí muestra es que estos hermanos estaban teniendo serias discusiones, se abanderaban, y entonces Pablo está poniendo las cosas en orden, como ha sido la misión, al parecer, por la cual Cristo lo puso aquí. Él explica que Cristo es poder y sabiduría de Dios. En el mismo capítulo 12, en los versos anteriores, Él les dice que no fue a ellos con sabiduría humana, no fue con excelencia de palabras, que podría serlo, dice. Fue solo con una sola motivación: hablar de Cristo y de este crucificado. Y ese es el meollo del asunto. Ese es lo principal de su predicación. Dice que su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y del poder, para que la fe de ellos no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo mismo para nosotros. Nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Hoy día hay mucho acceso a conocer pensamientos y predicaciones de muchas personas, y tendemos en cierta medida a como casarnos con algunos de ellos, ¿no? Que yo escucho a este, que yo escucho a este otro, que yo escucho a este grupo, etc. Y no está mal. Lo que no está bien es abanderarnos, es casarnos con una visión de una de esas personas o un grupo de esas personas. Esto no es nuevo, ¿eh? Es común escuchar que no, que este grupo es calvinista, este otro es arminiano, antes también estaban los arrianos, y no ha sido de un tiempo corto hacia acá, sino que, como vemos aquí, desde el comienzo, desde el inicio. O sea, ellos se abanderaban ahí: no, yo soy de Apolo, yo soy de este otro, y Pablo les dice: ¿acaso le rescató a alguno de ellos? Yo, dice, con suerte he bautizado unos pocos, porque en realidad lo importante aquí es Cristo, no lo que hacemos las personas. Y él dice ahí: Apolo regó, otro fue el arquitecto, pero el crecimiento, dice, lo da Dios. En ese contexto es que les está diciendo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, si nosotros leemos cuidadosamente las cartas que escribe Pablo, incluso las que no escribe Pablo, como la carta a los hebreos, escuché a alguien decir algo que me llamó la atención, que la carta a los hebreos se escribió antes que estuviera Pablo. O sea, no existe posibilidad que lo haya hecho Pablo, por lo que están diciendo ahí, y ni tampoco discípulo de Pablo. O sea, fue escrito por alguien más, que no se sabe el autor. No figura autor. Pero el problema que había con los judíos era muy similar al que había con esta iglesia, con Gálatas y otras congregaciones donde Pablo escribe más tarde. Y era que partían bien, partían en el conocimiento de Cristo, con el primer amor, como decimos nosotros, y luego comenzaban a desviarse. En el caso de cuando le escribe a los hebreos, le escribe a las iglesias que
siendo judíos, se habían convertido al cristianismo, pero de entre ellos había un grupo muy poderoso que quería judaizarlos. A los gentiles, ellos le llamaban griegos. Le llamaban griegos a algunos judíos que habían salido y habían adoptado costumbres griegas. Entonces, siendo judíos, le llamaban griegos y los miraban mal. Probablemente algunos hijos de ellos habían nacido y no se habían circuncidado, entonces los querían circuncidar, los querían hacer como era en la religión judía. Por esta razón, entonces, el autor de los Hebreos les habla como a niños en Cristo, como inmaduros. Incluso hay una expresión ahí que les dice, ustedes ya deberían ser maestros. O sea, deberían tener un grado de madurez bastante alto. Pero no se les puede hablar como a personas maduras. Exactamente lo que Pablo está diciéndole a los corintios. En el capítulo 3 les va a decir así, yo no les puedo hablar como espirituales, dice, o sea, como maduros. Les tengo que hablar como niños, como carnales, porque todavía andan con rencillas, con disensiones, contiendas. Entonces no han madurado. El problema aquí es ese. No han entendido en realidad lo importante. ¿Y qué era lo importante? Lo que él plantea, dice que viene a hablar de Jesucristo y de este crucificado. Amados, yo sé, porque estuve en una congregación así, que les pesa mucho, les molesta más bien, que se hable tanto de la cruz. Y curioso, porque dicen, si lo más importante es que Cristo resucitó, y yo digo, sí, pues, pero ¿quiénes son los que resucitan? Los que mueren. Pues, entonces, es importante que murió, porque si no, ¿cómo resucita entonces? Pero ellos se lo quieren saltar. Y peor aún, se lo quieren saltar no solo en el hecho de que murió, porque por eso resucita, sino de cómo murió. Y lo peor todavía, ¿por qué murió? No murió de viejito, tenía 30 y tantos años, ¿no? No murió de una enfermedad, no murió en un accidente, no murió por juicio de su Padre. Se sacrificó en reemplazo de nosotros. O sea, la importancia de lo que Dios hizo está en el hecho de Cristo crucificado, como dice Pablo. Amados, eso es lo que debemos nosotros tener clarísimo, clarísimo. ¿En qué crees tú? Nos pueden preguntar. Nosotros podemos decir, yo soy cristiano. ¿Y qué tal si dice, yo creo en Cristo crucificado? No, pero es que eso es muy trágico, muy trágico. Tan trágico que si no crees esto, vas a arder en el infierno. Porque por ese hecho trágico, nosotros tenemos salvación. Por ese hecho trágico, nosotros pasamos de muerte a vida. Y no veremos la ira de Dios. Eso es lo que Pablo les quiere refrescar a esta iglesia. Por eso dice, estas cosas que voy a hablar son para los maduros, no son para los niñitos. Hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ve? Hay que tener un estatus distinto, porque de lo que vamos a hablar ahora, dice Pablo, los inmaduros no lo van a entender. ¿Qué puede significar eso? Lo van a empezar a cuestionar. ¿Sería tanto? A lo mejor no fue tan así.
O sea, remontémonos un poco a nosotros cuando estábamos recién convertidos. Mucho entusiasmo. Al poco andar conversando con otros, empezamos a trastabillar. Empiezan las dudas, empiezan los cuestionamientos. Si me tirita la voz, no es que esté nervioso, hermano, estoy entumido. No sé cómo abrigarme aquí. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que Pablo estaba preocupadísimo de hablarle estas cosas profundas, dice, partiendo con los maduros. En realidad les quiero hablar a ellos, dice. ¿Por qué? Porque va a hablar sabiduría de Dios en misterio. Yo he escuchado predicaciones con estos textos y cada cosa curiosa que he escuchado, por eso partí diciendo que cómo se hace un exégesis. Porque decir esto da para mucho, por hermano, es que me puedo poner místico aquí, porque voy a hablar en misterio. Entonces pudiera yo quedarme con esa palabra y salir con cada cosa aquí. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto nomás. Dice, sabiduría de Dios en misterio. O sea, algo que no está revelado, ¿eh? Eso es el misterio. La sabiduría oculta, ¿ves? Lo confirma aquí. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí pone un detalle bien interesante. Hay una sabiduría oculta, una sabiduría de Dios que no es revelada así nomás. Dice que la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Él escribe, se incluye, ¿ve? No dice para la gloria de algunos, para la gloria de otros. Se incluye, dice, para nuestra gloria. O sea, yo voy a hablar de algo que está oculto, pero que yo sé. Que yo sé. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, no para las personas importantes. ¿Se acuerdan que en Gálatas o a los Gálatas Pablo les dice que cuando el Señor le llama, no fue a reunirse a Jerusalén con los apóstoles, porque él entendió clarito lo que Dios le estaba pidiendo, no necesitaba que lo confirmara. ¿Sería Pablo rebelde? No, sino que él entendió muy clara la revelación, muy clara. No era necesidad de ir a buscar personas en eminencia para que lo avalaran. No obstante, eso pasó. Dice que en un momento se dieron la mano, porque pudieron dilucidar una controversia fuerte que tenían y se dan la mano y entienden que estos van a un lado a predicar a los judíos y Pablo, Bernabé van a predicarle a los gentiles, porque por ahí venía el conflicto. Este asunto era, nosotros lo vemos como algo sencillo, pero era algo muy fuerte, muy complejo. Había divisiones fuertes entre los hermanos por esto. Fue necesario hacer el concilio de Jerusalén para poder dilucidar este conflicto. Y ahí hablaban de algo que estaba como en misterio, porque los judíos querían hacer prevalecer sus siglos de tradición. Ellos eran los expertos. Y Pablo dice ahí, con los de cierta reputación fui a hablar. Y más tarde nombra a Jacobo, Juan, a Pedro. O sea, los de cierta reputación eran apóstoles, eran discípulos. Y nada nuevo me aportaron, dice. ¿Los miran menos? No. El que nos aporta la sabiduría, amados, no somos nosotros los que estamos parados aquí. Es el Señor, es su palabra. En ese momento ellos no tomaban la Biblia, porque la palabra estaba siendo revelada por los apóstoles, eso sí. Pablo fue uno de los que más aportó, porque Dios así lo quiso.
Lo mismo ocurre con los profetas, por eso los separan así como profetas mayores, profetas menores, no en importancia, sino en la cantidad de cosas que dicen y por el tiempo que lo dicen. Entonces Pablo le correspondió ser como un apóstol mayor, miren lo que voy a decir, este es un invento mío, no, pero el que más escribe y el que más aclara lo que el Señor había estado diciendo. Digamos que es como un intérprete del Evangelio. Todos sus escritos tienen una sabiduría profunda y él no se demora en decir que el Señor se lo revela. Hace mención a un texto de Isaías, no está textual, pero dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vuelvo a lo que dije delante. Muchas predicaciones apuntan aquí a cosas que no está dicho aquí. Como que el misterio se pone místico, como digo. Tiene que ver con cuestiones así, místicas, cosas sobrenaturales, que lo que va a hablar Pablo lo es, pero más relacionado con nosotros, apuntando a nosotros. Como le dice a los Gálatas, si yo busco favorecer a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo, porque en realidad nosotros no buscamos ni siquiera favorecer a Dios, sino que acatar lo que Dios dice. No lo que el hombre le gusta, porque al hombre le gustan todas las cosas que lo apartan de Dios, desde que es chiquitito. Los niñitos, desde que comienzan a tener claridad de las cosas, van a buscar ser desobedientes, mentirosos, soberbios, siempre, por más que la mamá, el papá les procure enseñar, está en su naturaleza, y ahí estábamos todos. Que no quede mucho de eso, si no sería muy triste. Pero mire, el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quiénes serían nosotros? Los apóstoles, ¿cierto? No, pues, usted también. Nosotros, nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué cosa nos reveló a nosotros? Nos reveló un misterio que estaba oculto. Miren, les invito a que busquen en Efesios capítulo 1, versos 8 al 10, y se lee lo siguiente. También está como trunco, pero viene aquí a aclarar la idea que trae antes. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, lo que estaba hablando Pablo a los corintios, de la sabiduría de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, aquí va el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio oculto que está desde el comienzo, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que iba a reunir en el Mesías, en el Redentor, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hola. Ese misterio oculto, que para muchos había sido un hecho normal quizá, que dicen que hubo un hombre que se llamaba Jesús,
nosotros sabemos que Jesús significa Salvador. Hubo un hombre que nació y lo mataron, murió crucificado, porque él decía ser el Hijo de Dios. Entonces era como un cuento para ellos. Cuando le explican quién era este realmente, les resulta tremendamente curioso. Hemos comentado aquí que cuando el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta fue lo que la gente decía. Unos dicen que eres Juan el Bautista porque había muerto ya. Otros dicen que eres Elías, se había muerto mucho antes. Otros dicen que algunos de los profetas que habían muerto también muchísimo antes. Eran raros la gente para creer cosas. Y Jesús le dice, bien, seguramente respondería así, pero ¿quién dicen ustedes pues, que andan conmigo? ¿Qué soy yo? Uno nomás responde, Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice estas dos cosas que en realidad no tenemos nosotros cómo, porque no quedó registrado así, sería interesante ver la reacción de las caras de los que estaban ahí. ¿Y qué le pasa a Pedro? ¿Está ingiriendo alguna bebida alcohólica? No sé si fumaban en ese tiempo, porque dirían, ¿y este qué fumó? Miren lo que dijo, pues amado. Dijo que era el Cristo. Pero si los judíos estaban esperando al Mesías por siglos y no encontraban que Jesús fuera el Mesías, si alguno osaba decir eso, lo decía medio con temor así, pues no sea cosa que hasta le tiren piedra. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres a quien hemos estado esperando por siglos. Y se manda la otra. El Hijo del Dios viviente, para todo judío. Dios no tiene hijos, hermanos. No tiene hijos. Y Pedro se manda esa declaración. Y en vez de que el Señor le diga, ¿de qué estás hablando? Te pasaste varios pueblos en entusiasmo, le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló, mira, aquí está otra vez las expresiones, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora Pablo dice, este misterio nos lo reveló a nosotros. Podemos decir esto con confianza. Es como si el Señor estuviera diciendo, bien dicen, porque esto no se lo reveló carne ni sangre. Ah, no, pero lo encontré escrito, sí, pero Él ha permitido que este escrito sea sus palabras reveladas. Entonces nosotros no decimos cuestiones así, no sé, como, no quiero burlarme, pero como hay religiones que quieren hacer sobresaltar personajes así a la fuerza. A la fuerza. Nosotros tenemos la revelación de Dios de que lo que ocurrió allí con Cristo crucificado fue un hecho irrefutable. La historia paralela lo avala. Los escritos bíblicos lo avalan. Y millones de personas que como nosotros han creído. No existe movimiento alguno que tenga tal consistencia como el cristianismo. Algunos me dirán, no, el islamismo tiene más personas. Sí, pero yo digo de consistencia. Ellos tienen una creencia que es casi puesta a la fuerza, ellos son obligados. Y sus cabezas medias trastornadas, como dice Isaías, que su cabeza está enferma, porque ustedes saben que ellos no tienen ningún escrúpulo de matarnos a todos aquí, porque ellos consideran que le están haciendo un favor a Dios, a su Dios, Alá. Porque nosotros seríamos herejes para ellos.
Es como si nosotros fuésemos a, no sé, al África y en vez de evangelizar a los africanos, los matamos. Porque total, hay que eliminarlos, son herejes. Un poco eso, estoy parodiando eso, pero un poco eso, la concepción que ellos tienen. Por eso van y se ponen bombas y se sienta uno ahí y de pronto, ¡pum!, se explota porque él sabe que si muere así, se va a ir derechito con su Dios y se va a llevar consigo a muchos herejes y eso le suma puntos. El Señor nos manda una cosa muy distinta. Nos manda a abrirle los ojos a las personas, como le dice a Pablo, a sacarlos de tinieblas a luz. Nos manda a contarle una buena noticia. La noticia que cuentan estas otras personas es terrible. En cambio, la buena noticia es que Dios nos puede sacar de su propia ira. Y este misterio ha sido revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. O sea, se nos invita aquí, así que la invitación era para la iglesia de los Corintios, que enfoquemos nosotros en lo que hemos creído. Que vayamos sacando aquellas cosas que no son las realmente importantes, sino que tengamos claridad en quién fue que nos rescató, por qué lo hizo y para qué lo hizo. El por qué lo hizo es porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad de zafarnos de la ira de Dios. Ninguna posibilidad. La ley, como dice el mismo Pablo, no justifica a nadie. O sea, si alguien quería cumplir la ley al pie de la letra, bueno, muchos lo intentaron, ninguno lo consiguió. Ninguno lo consiguió. Se hicieron sacrificios, ninguno consiguió entonces ser salvo de la ira de Dios por esas prácticas. Tuvo que venir el mismo Dios y encarnarse, y esta es parte del misterio revelado. Encarnarse, el mismo Dios hacerse un ser humano como nosotros, y entonces un ser humano cumple toda la ley, el único que lo logró. Pero más tarde reúne todo esto, a mí me fascina, lo encuentro interesantísimo. Reúne todo lo que los judíos creían, y por lo que tanto, disculpen la expresión, hinchaban a los demás. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el propiciatorio, Él derrama su propia sangre. Lo hace todo como ellos esperaban en sus rituales, de los que tanto se ufanaban. Lo hizo todo. Presentó su propia sangre, no ante el lugar santísimo que tenía el templo, sino que ante el lugar santísimo, dice, no hecho de manos, es decir, frente a Dios mismo, y fue aceptada. Y dice además, esto le explica el autor de los Hebreos a los judíos, que iban a entender muy claro esto, se esperaba, que ese fue un solo sacrificio y para siempre, con un sumo sacerdote de un orden diferente del que ellos conocían, que era el del orden de Aarón, con un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que tenía características de Dios, del Dios Todopoderoso, del mismo Cristo. Este sumo sacerdote hizo un sacrificio, lo ofreció y le fue aceptado, y no hay más sacrificio que hacer. Quizás para los judíos era complejo eso, porque ellos sabían que todos los años tenían que ir una vez al templo. Podían hacer muchos sacrificios todos los días, pero había un sacrificio
que se hacía con el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo, y hemos escuchado tantas veces esto. El hermano César ahí nos dio una cátedra espectacular respecto de cómo era el ceremonial. Amados, que no sea solo conocer eso, que entendamos que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y por aquellos que nos van a escuchar. Este es el misterio revelado. ¿A quién? A sus hijos. Si usted es hijo, tiene un misterio revelado que puede contar con toda autoridad. Porque a Dios le plació que las personas se salven por la predicación de su evangelio, no por otra forma. No existe otra manera. No que va a ser por revelación, por sueños, sí, quizá Él lo puede hacer, pero yo me he acostumbrado a una cosa. Cuando hablamos de soberanía de Dios, amados, no es que Dios haga lo que quiera, porque en el Dios que sacrificó a su propio Hijo no es un Dios antojadizo. No nos sale con sorpresas, queridos. Dios no es un ser que hace lo que se le antoja. Sí ejerce su voluntad, como acabamos de leer. Pero las cosas son claras con Él. No nos sorprende del punto de vista que, había dicho esto y ahora sale con esto otro. Nos dejó pillo. No hace eso. Él es el mismo, dice, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no estamos frente a un Dios que amaneció con el pie izquierdo, como decimos, entonces decidió dejar la crema. No es así. Alabado sea Él, que no es así. Si no, no tenemos chance, pues querido. No, Él instituyó las cosas y Él no muta de ahí, no cambia de eso. Entonces su soberanía tiene que ver con que Él es dueño absoluto de todo, pero Él determinó las cosas. No significa que como Él es soberano, entonces Él va a cambiar las cosas. No sé si me doy a entender. No es que de pronto, sí se puede salvar por otros medios. Viene una ola del mar y le pega en la cabeza y es salvo. No, Dios no hace así las cosas. No, pero Él es soberano, pues. Él puede hacer eso. Sí, quizá puede, pues. Es todopoderoso, pero su soberanía no tiene que ver con eso. No se puede pisotear lo que hizo su Hijo. ¿O lo inventé yo eso nomás? Eso está en la Biblia. Hay de aquel que pisotee lo que hizo su Hijo. Entonces no le vamos a cambiar las reglas. Él no las va a cambiar. A Él le plació que las personas se salven por la predicación de su evangelio. Por lo tanto, cuando Él nos mandó a predicar, nos mandó con un poder. No sé quién ha hecho los siguientes trámites. Tienes que ir a defender un sitio de tu papá, pero tu papá no puede ir. ¿Qué hace tu papá? Te da un poder. Y van al notario y firma ahí que su hijo lo va a representar. Bueno, eso hizo el Señor con nosotros, pues querido. No, pero no tenemos el papel escrito, no porque está escrito ante un notario más poderoso, Dios mismo. No necesitamos escribirlo, necesitamos tener certeza. Por eso Él dice, todo lo que pidieres en mi nombre, Él lo dará. Porque nosotros vamos en representación de Él, pero mandatados por Él. Vamos en su nombre. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, estamos hablando en nombre de Cristo. Eso tiene mucho poder. Ese es el misterio revelado. Fíjense que antiguamente en Isaías está esto,
6:24, no, 64:4. Cambié los números. 64:4. Ahí se muestra que la gente, o sea, Isaías pedía por el pueblo porque la gente tenía a Dios distante. No que estuviera, ¿cómo diríamos? Que ellos tuvieran conciencia que estaban separados, como nosotros decimos, sino que ellos sabían que Dios era un Dios que estaba fuera de nosotros, así. Lo voy a decir de esa manera. En nosotros es diferente. Dios no está fuera. Nosotros no tenemos que ir a Dios. Dios está en nosotros. ¿O no? Si usted creyó, dice la Biblia que Él vino a ser morada en usted y que somos templo de su Espíritu. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir a Dios, no tenemos que clamar por su presencia. Si yo estoy haciendo eso, no he entendido nada. Si yo estoy orando por la presencia de Dios, créame, no he entendido nada. Porque la presencia de Dios, si realmente me alcanzó y yo estoy convertido y declaro ser un cristiano convertido, la presencia de Dios está en mí. Entonces otro va a decir, pero no se nota. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Ahí está el judío que ya cada uno pareciera, el fariseo. No, es que yo tengo que verlo circuncidado. ¿Usted circuncidaste? ¿No? Entonces no. Es una ironía. Pero a veces actuamos así. Nosotros queremos poner el parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro nuestro? No. ¿Se compró una Biblia, hermano, grande, de estudio? No. Entonces no, todavía no es tanto. Y quiero verlo cuando canta. No canta fuerte. Este no cree tanto. Quiero verlo cuando ora. Este ora más bonito. Este otro no tanto. Este parece que es menos. No sé si ha escuchado usted lo siguiente. Yo sí. No, este hermano sí que es espiritual. Y entonces hace diferencia entre los que son espirituales y los que no son espirituales. ¿Y de dónde salió eso? Salió de Corintios. Salió de Corintios en que Pablo dice, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí dice, pues, hay unos que son espirituales y otros no. ¿Es cierto eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay algunos que son espirituales y otros no? Sí, pues. Lo sorprendí. Sí, pues. ¿Quiénes son los espirituales? Los hijos de Él. O sea, si usted es hijo o hija, es espiritual. No es que su carne murió. Pero si está viva, todavía respirando. Sí, pero espérese un poquito. Porque cuando se muera el cuerpo, va a ir a la tierra, va a ser polvo. Así dijo el Señor. Pero su espíritu va a ir a gozarse con Él. En cambio el otro se le va a morir el cuerpo y su espíritu va a ir a arder en el infierno. No, ya se pusieron a amenazar, ya dirán algunos. No, si eso dice la Biblia, eso no lo decimos nosotros. La Biblia dice que las personas que están en tinieblas, es decir, que no están en luz, no están en Cristo, dice que su castigo es ese. Están condenados. Y no hay quien lo saque de ahí, excepto el mismo Señor, pero no va a ser con misticismo, como decía delante. No va a ser que Dios va a torcer la mano y va a decir,
no, si le voy a dar una chance a estos que murieron sin creer mucho, como creen algunas religiones. Y religiones bien conocidas, pues. Algunos de ustedes fueron educados ahí. Y ahí les vendían la idea de que no importa si la persona se murió sin creer. Aquí le hacemos unas rogativas, le hacemos unos sacrificios, no sé, para que Dios se ablande, pues. Le vamos a rogar a su mamá, que ella como mamá ahí lo va a considerar para que lo saque de ahí, pues. Lo vamos a dejar mientras tanto aquí calentándose en el purgatorio, ahí antes de ser enviado, como si pudiéramos hacer eso nosotros, como si alguno de nosotros tuviera la facultad de hacer eso. En la Escritura no está. No vamos a encontrar ninguna parte de la Biblia que diga que existe una posibilidad como esa. Dentro del mundo evangélico existe otra creencia. No, es que si se arrepiente en el último momento, tiene la chance. Chuta, si está lúcido en el último momento, pues, si el camión venía muy rápido y el chascagazo fue fuerte, no alcanzó ni a decir, ¡oh! Se murió nomás. Por eso es que uno debe atender al llamado cuando el llamado está realizándose. No después. El llamado es a arrepentirse cuando se le comunicó el Evangelio. ¿Lo entendió? Arrepiéntase rapidito nomás. Pero ¿de qué me arrepiento si yo no he hecho nada malo? Yo soy una persona buena. Miren, yo sé que me salí un poquito de lo que estaba explicando, pero creo que el Señor me puso esto por algo. No me había dado cuenta de un detalle. No sé, hermano César, Álvaro, si se habían dado cuenta de esto. La gente siempre argumenta, pero yo ¿de qué me arrepiento si yo no he hecho nada malo? Y yo decía, sí, pues hay que persuadirlo de que en realidad él es pecador. Pero el Señor me mostró lo siguiente. En Génesis, cuando pecan, Adán y Eva, cuando caen, hay una expresión que le había pasado por alto. Y dice el escritor que el Espíritu Santo no lo dice así, pero yo estoy diciendo cómo es que fue escrito todo esto. Le hace el comentario de una conversación en la Trinidad. Dice, ahora son como uno de nosotros. ¿Sabiendo qué cosa? ¿Ah? El bien y el mal. ¡Qué fuerte eso! Una vez que cayeron, quedaron conociendo el bien y el mal. Si ese era el fruto que no tenían que comer. ¿Por qué? ¿Es malo Dios? No. No tiene que ver con eso. Ellos estaban felices, obedecían, que es como debemos ser. ¿Acaso no se nos manda eso ahora? A obedecer. Todo de nuevo, pues. Pero ya quedamos marcados, pues, conociendo el bien y el mal. Entonces, Gabriel, ¿sabrá lo que está bien y lo que está mal? Sí, de chiquitito. Tú también. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Y por qué tendrá importancia? Porque dices, ¿de qué me arrepiento? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Listo, perdiste. Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecó.
¿De qué me arrepiento? De todos los pecados que he cometido. Porque yo sabía que esto no tenía que hacerlo, pero lo hice igual. Sabía que no debía mentirle a mi mamá, pero mentí. Sabía que no tenía que ofender a mi amigo, a mi amiga, a mi conocido, a mis padres, etcétera, a mis profesores, pero lo hice. Hice trampa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sabía hacer lo bueno, no lo hice. O sea, la listita de pecados suma y sigue. Pero alguien nos convenció que los pecados eran cosas terribles del punto de vista humano. Mi mamá decía, yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, decía. O sea, yo soy una persona blanquita, sanita, sin pecado. Pero no es así. Ahora son como uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal. Y con eso la humanidad quedó presa. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y suma y sigue. ¿De qué se arrepiente? De todos esos pecados. ¿Consciente o no consciente? Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando usted le hable a otra persona, no dude, porque usted tiene una revelación que otras personas no tienen. Los teólogos estudian y estudian y estudian y entienden muchas cosas, pero no entienden nada. Porque lo más importante, como dice Pablo, crucificado, no entienden nada. Es un mero hecho anecdótico, histórico. A veces lo miran con pena. Pobre hombre, creía tanto en sus convicciones que dio la vida. No entienden. No lo entenderán nunca. Porque el único que revela estas verdades es Dios mismo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande en amor y en misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas estos misterios, Padre, que los más importantes no tienen. Nunca tuvieron, Señor. Pero tú nos has revelado a nosotros, Señor, insignificantes personas, para que proclamemos, Señor, tu verdad. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Fernanda, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Porque miserables como éramos, tú nos rescataste, Señor. Tiene sentido para nosotros ahora el sacrificio de Cristo. Tiene sentido para nosotros, Señor, lo que tú hiciste al humillarte, Padre, encarnándote en un ser humano. Gracias, Señor. Gracias porque esto que para los demás es locura, Señor. Que como dice tu palabra, para los judíos tropezadero, Señor. Para nosotros es una realidad viva. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque no teníamos chance alguna, ahora lo entendemos. Pero tú nos sacaste de ahí. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y Él mora en nosotros. Como dice Pablo, ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Para gloria de tu nombre, oramos. Amén.